¿Qué y cómo se hace? Es presentado por DISA, Sociedad Anónima, para su Volkswagen, Tiguan, Empire Company, S.A., para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Red Guaraní, el canal de la familia? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes en una entrega más de qué y cómo se hace, donde domingo a domingo les traemos una empresa diferente en cada una de nuestras emisiones. Hoy llegamos hasta Cables Condel, donde vamos a conocer un impresionante proceso de fabricación de los cables de diferentes tipos y por supuesto vamos a conocer mucho más de esta empresa paraguaya que con sus exportaciones ya está ubicada en tercer lugar detrás de la soja y el algodón. Así que con mucho para mostrarles, iniciamos así el programa de hoy. La industria nacional Condel Fundiciones Sociedad Anónima, que forma parte activa del grupo Luminotecnia, produce alambrón de cobre, que es la materia prima utilizada en la fabricación de cables o conductores eléctricos. Se instaló en Paraguay como consecuencia de un acuerdo industrial con la firma Brascoper de Brasil y por tanto se puede afirmar que es una empresa que nació de la plena integración y complementación de empresarios del Mercosur. La empresa brasilera importa el 90% de la producción. El 10% restante se destina a la fábrica de Cables Condel, también perteneciente al grupo Luminotecnia y que funciona en el mismo predio industrial de 5.000 metros cuadrados en el Parque Logístico Itagua, y su montaje requirió de una inversión aproximada de $5 millones. Las dos fábricas dan empleo directo a más de 100 personas y las maquinarias utilizadas son europeas, brasileras y chinas. Pero antes de conocer el proceso de elaboración de los alambrones de cobre y la fabricación de diferentes tipos de cables, conversamos brevemente con Juan José Mujica, gerente general de la empresa. Condel es una empresa dedicada a la fabricación de cables de energía. También hacemos un segmento de cables de comunicación, de cables telefónicos, pero más nos dedicamos a lo que es cables de energía de cobre o de aluminio. Condel es una empresa del grupo Luminotecnia, nace en el año 2008. Surgió que la posibilidad de hacer una fábrica, conocimos a gente del Brasil, quienes tenían un proyecto ya de montar una fábrica en Paraguay, ahí se unieron un poco ideas y juntos hicimos una sinergia. Ellos vinieron con una idea de hacer una fábrica en Paraguay de alambres esmaltados para rebobinado de motores y nosotros con la idea de hacer cables, que era lo que nosotros conocíamos. La fábrica de alambre esmaltado finalmente no surgió en Paraguay, fue redireccionada al Brasil, pero nosotros ya quedamos con la idea de hacer en Paraguay la fábrica de cables. Ya teníamos algunas máquinas importadas y fuimos complementando más nuestra capacidad, ¿verdad? Fuimos comprando más máquinas. Hoy en día Condel tiene una capacidad que supera lo que el mercado consume, pero nosotros estamos con la idea de exportar durante este año. Nosotros estamos trabajando mucho hoy en hacer que nuestra fábrica sea más eficiente. Nosotros crecimos mucho del 2008 hasta ahora. Condel desde un principio invirtió en lo que es calidad, como había explicado. Nosotros estamos seguros
que para poder garantizar al usuario un producto de buena calidad es necesario cumplir con ciertos requisitos. Para eso nosotros certificamos ISO. Nosotros no solamente creemos que ISO es importante para tener en el logotipo el sello de SGS o de cualquier empresa que haga la auditoría de ISO. Nosotros sabemos y estamos seguros que mediante las auditorías nosotros podemos hacer que nuestros procesos sean sostenidos y sean regulares. Por lo tanto, de esa manera nosotros certificamos que nuestros productos son de buena calidad. Y no solamente nosotros decimos eso, sino también dice INTN, que es el organismo encargado de certificar los productos. Además de eso, nosotros creemos que el Paraguay tiene un crecimiento muy importante de aquí en adelante. El mercado va a ir creciendo no solamente para nosotros, sino para mucha gente. Y bueno, dentro de eso nosotros somos una oferta en el mercado, una oferta que día a día está pensando cómo hacer para ofrecerle a los clientes algo mejor. Si bien el cable no es un producto que tiene mucha tecnología, es un commodity, nosotros sí estamos pensando en qué diferencial hacer para nuestros clientes. Y bueno, trabajamos mucho en marketing, trabajamos mucho en tecnología dentro de la fábrica, trabajamos mucho en capacitación. Eso es muy importante dentro de lo que es el grupo Luminotecnia, no solamente en Condel. Y sobre todo eso, nosotros creemos que las personas hacen que las cosas sean diferentes. Nosotros tenemos una fuerte inversión en gente. Tenemos gente que hace mucho tiempo está trabajando con nosotros, que fue creciendo en sus niveles salariales, pero sobre todo en el grado de responsabilidad que ellos tienen. Tenemos en la fábrica, por no decir 100%, un 99,5% de mano de obra paraguaya. Tenemos un técnico brasilero que vino a ayudarnos un poco a capacitar. Pero sí creemos que el paraguayo es un profesional que tiene la capacidad de ir aprendiendo. Pero siempre apostamos a que la gente tiene la capacidad de aprender. Nosotros no teníamos la posibilidad de contratar gente con experiencia y nosotros apostamos a la capacitación y estamos seguros que ese es el camino. Por eso nosotros creemos que Condel es un cable que merece tener la oportunidad dentro del mercado paraguayo. La capacidad productiva de la planta de Condel Fundiciones Sociedad Anónima es de 10.000 toneladas anuales, pero actualmente opera solo al 35% de su capacidad. Bueno, la materia prima es recepcionada en planchas que vienen en atados de aproximadamente 2.500 a 3.000 kilos cada atado, y ellas son proveídas de las mineras de Chile o del Brasil. Una vez recepcionada la materia prima, ella es llevada hasta próximo al horno de fundición y las planchas son introducidas previo un precalentamiento de las mismas. Las planchas de cobre tienen una alta conductividad, por ende también van acompañadas de ciertas impurezas como el caso del oxígeno. Nuestro proceso es liberar ese oxígeno para que la pureza del conductor sea la máxima posible. Para que esto ocurra, se le agrega en la parte de fusión carbón vegetal, cuyo objetivo es retirar el oxígeno que está contenido dentro de la plancha y también evitar que el oxígeno que está en el ambiente entre a dañar el proceso. El horno tiene una capacidad aproximada de 12 toneladas. La parte de fundición propiamente dicha, donde van ingresando los cátodos en estado sólido, van siendo fundidos por el efecto de la corriente eléctrica de inducción. O sea que utilizamos energía eléctrica para poder derretir esa plancha de cobre. Una vez derretida la plancha de cobre a través de vasos comunicantes internos del horno, ella pasa del canal de fundición al horno de mantenimiento, que es donde va a salir el alambrón propiamente dicho. Para que este proceso ocurra, son introducidos dentro del baño de cobre los enfriadores. Tenemos unas piletas
y unas bombas correspondientes que impulsan el agua alrededor de 50 metros cúbicos por hora. Y eso va recirculando en forma forzada a través del enfriador y retirando el calor correspondiente y retornando a la piscina de agua. Y esto es un proceso de un ciclo cerrado, continuo, que permanentemente va circulando y enfriando al mismo tiempo. El horno en sí tiene 4 compartimientos, 2 de alimentación, que serían la parte de fundición, y 2 de mantenimiento, por donde saldría el alambrón ya terminado. Y a través de un sistema de tracción por servomotores, ese alambrón que está saliendo en estado sólido va siendo traccionado y elevado para posteriormente ser colectado dentro de los bobinadores y posteriormente armado las bobinas correspondientes. Luego de completar las bobinas a la capacidad requerida, son retiradas de los bobinadores y ubicadas en el sector de productos terminados, a fin de colocarles los sunchos correspondientes, los que son almacenados en un contenedor especial. Para el efecto, se colocan primeramente unas tiras de cartón en cada lugar donde irán los sunchos, a modo de no dañar los alambrones. Después de sujetarlas con cintas de embalaje, se preparan los tensores e inmediatamente el operario coloca los sunchos, empezando por la parte de abajo, incluyendo el pale donde descansa la bobina. Se enganchan ambos extremos, se aplica una pequeña tensión y está listo el primero de ellos. Solo restará hacer lo mismo con los 5 siguientes y será una bobina más lista para su entrega al mercado local y al extranjero. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. Condel Fundiciones Sociedad Anónima es una empresa hermana y estrechamente relacionada con Cables Condel Sociedad Anónima, ya que la primera es la que provee la materia prima necesaria para que la segunda fabrique sus productos. Habiendo conocido el proceso de fabricación de esta materia prima requerida, ahora nos trasladamos hasta Cables Condel, en el sector de recepción y trefilado de materia prima, donde se inicia el proceso de fabricación de los cables conductores. Bueno, estamos en compañía del ingeniero Adolfo Aguirre, gerente de planta aquí de Concel, en el sector de trefilado y recepción de materia prima, ¿no es cierto, ingeniero? Así es, el proceso de trefilación es muy simple, ¿verdad? Recibimos el cátodo, pasa por la trefilación primaria que le llamamos, porque el cobre lo que recibimos tiene aproximadamente 8 milímetros de diámetro. Este se reduce en un 80% de diámetro en la primera trefilación, que le llamamos trefilación primaria. Eso lo reducimos, lo vamos a lo que le llamamos cesto y jaulas, porque esto tiene que venir ordenado, porque si vamos a hacer cables, porque la mayoría de los cables tienen 7 hilos, entonces van en jaulas diferentes para que cuando metemos en la otra máquina que van unidos y van siendo uniformes para ir en la otra máquina que va a ser torcida posteriormente. La jaula tiene una cantidad X de kilos y de metros, porque en la fábrica nosotros la unidad de medida que usamos, la primera es en kilos y la segunda en metros, ¿verdad? Entonces la jaula está dimensionada a una cierta cantidad y todas las jaulas son de iguales tamaños y de iguales metrajes. Por lo tanto, cuando se mete eso en la segunda trefiladora, eso estira uniformemente, si va a ser 5 hilos, 7 hilos, estira uniformemente las 5, los 7 hilos. Luego pasa en la segunda trefilación, que es secundaria,
que del 80% que fue reducido en la primera transfilación se reduce otro 80%, aproximadamente un 0,2 milímetros que queda en el producto final, ¿verdad? Es el proceso primario, ¿verdad? Una máquina transfiladora tiene lo que se le llama hileras, donde va, las herramientas que tiene son de diamantes y tienen un orificio muy pequeño a donde él va por un estiramiento, por compresión, y va estirando hasta que logremos tener el diámetro necesario del 80%, que es reducido del diámetro 8 al diámetro menor que tenemos en la primera transfilación. A partir de ahí vamos a lo que es el tercer proceso muy principal, que es el recocido, que hace que el cobre que tengamos con ese diámetro de 2 milímetros, de 0,2 milímetros, tenga otra vez las características mecánicas que había perdido en ese proceso de estiramiento, ¿verdad? Posteriormente eso se bobina en lo que llamamos, hay bobinas de metal y bobinas de madera, ¿verdad? Pero por lo tanto, esto se usa bobinas de metal y son estándares, tiene una cantidad exacta de medida y una cantidad exacta de peso, ¿verdad? El proceso siguiente al bobinado de cuerdas, a estas alturas, en un grosor mucho menor al inicial, es el que se realiza en el sector que se denomina torcido de cuerdas. Bueno, y seguimos ahora en el sector de torcido de los cables, ¿no es cierto, ingeniero? ¿Qué es lo que se realiza acá? ¿Cuál es el proceso? Continuando con nuestra práctica de una mirada con el proceso de fabricación de cables, posterior a lo que es el trefilado primario y secundario, venimos al sector de lo que es el torcido de cables, de cuerda, quiero decir. Esto es una previa a lo que es la fabricación de cables, ¿verdad? Posteriormente esto se mete en cada bobina, de lo que viene del sector de trefilado al sector de torcido, dependiendo mucho del producto que se quiera, ya sea 5 hilos, 6 hilos, 8 hilos, se mete en la máquina y eso llegamos a un producto final que es el torcido de los 7 o 8 hilos que se mete en la máquina, ¿verdad? El producto obtenido es bobinado a gran velocidad en una máquina especial contenida en una cabina de seguridad. Completado el quilaje adecuado de cada bobina, se para la máquina, se retira la terminada y se coloca una nueva. Se coloca la punta de la cuerda en un orificio y se gira la bobina hasta tensarla correctamente. Resta solo accionar los comandos, cerrar la compuerta y el torcido de cuerdas sigue su curso, procediéndose de esta misma manera hasta completar la cantidad de producción requerida. Desde la pequeña ventana de control podemos observar la impresionante velocidad con que gira la máquina. ¿Cuántos hilos máximos pueden torcerse al mismo tiempo, ingeniero? Dependiendo mucho de la máquina. Nosotros tenemos 3 máquinas de diferentes medidas. La menor que tenemos es para 8 hilos aproximadamente y la mayor va entre 15 y 18 hilos, dependiendo mucho del producto que queramos, ¿verdad? Esto se deposita en otro sector de lo que es el producto terminado de torcido, que es previamente preparado para llevar al sector de extrusión, ¿no? Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Una vez que tenemos las cuerdas listas y torcidas en la medida requerida, pasamos al siguiente proceso, el de extrusión. Aquí se procesan las bobinas recibidas desde la máquina torcedora. A partir de esa máquina viene pasando para las máquinas extrusoras, que sirven para la agilación de las cuerdas que tiramos de las máquinas trefiladas o de las máquinas torcedoras, ¿verdad? Contamos con 3 máquinas extrusoras de diferentes capacidades. La sumatoria de las 3 capacidades daría un total de 250 toneladas al mes aproximadamente de producto terminado. Avanzando con el proceso, estas 3 máquinas tienen capacidad de producir indistintamente de medida desde 0,5 y hasta aproximadamente 70 milímetros de espesura de cable, ¿verdad?
Indistintamente las máquinas pueden llegar a producir diferentes medidas independientemente a la capacidad de cada una. Por lo tanto, son multifacéticos y podemos usar o fabricar cables en cualquiera de las máquinas, de las medidas menores a mayores. Una vez que la materia prima, el polietileno de alta densidad de color blanco, es mezclado con otro de color azul, es cargada en la tolva de alimentación de la extrusora, donde la mezcla se calentará hasta que el material alcance la densidad requerida. La cuerda lista es levantada levemente hacia arriba mientras la extrusora va expulsando el material a la vez de que los operarios verifican su consistencia. Con el nivel óptimo, se accionan los comandos, se larga la producción y comienza a cubrirse la cuerda con el aislante plástico. A partir de aquí, el proceso se va realizando en forma rápida y continua. Solo después de pasar por este proceso de producción, las cuerdas recibirán el nombre de cables de energía o cables de comunicación. El cable ya formado va pasando por una larga pileta de enfriamiento cargada con agua natural que va siendo recirculada permanentemente. Cerca del final de la línea, el cable pasa por una serie de rodillos que los presionan levemente, además de un contador de metros que va registrando la cantidad que está siendo producida. Finalmente, el cable va siendo liado automática y ordenadamente a una enorme bobina de madera hasta alcanzar la cantidad establecida. Es importante resaltar que el color del cable también puede ser elegido por el cliente. Esta bobina es solo una de las presentaciones del producto terminado que ofrece la empresa. Todos los procesos que ya conocimos y repasamos confluyen hasta acá, ingeniero, ¿no es cierto? El sector de fraccionamiento. Así mismo, terminando con nuestro proceso productivo, termina lo que se le llama fraccionamiento, en donde prácticamente sirve como un filtro de control de calidad que es el más estricto de todos, ¿verdad? Que pasa por una máquina y pasa por dos controladores que controlan la sensibilidad del material, o sea que la espesura, cuando detecta la máquina algo que no está muy aislado, automáticamente para y el operador automáticamente lo separa de la producción, ¿verdad? Esta máquina hace fraccionamientos aproximadamente 90 rollos por hora, desde a 100 metros, ¿verdad? Dependiendo mucho del cliente, del pedido del cliente. Si el cliente pide un metraje de 500 metros, se le fracciona 500 metros, una bobina totalmente aparte. Como verán, se hace con un embalaje muy especial y eso se presenta como una presentación para el cliente. Desde aquí nada más resta entonces llevar todos los productos hasta el depósito de materiales terminados para su entrega final al cliente. De aquí se agarra, se completa un pallet que tiene una cierta cantidad, de ahí se lleva, se carga en el sistema y va en el depósito como producto terminado. Otro de los impresionantes procesos realizados en la empresa es la fabricación de los cables o cordones industriales. Este enorme rotor está ubicado en un lugar restringido y debidamente protegido perimetralmente debido a su tamaño y gran velocidad de trabajo. Cuando tenemos pedidos grandes, de medidas mayores a 25 milímetros, usamos esa máquina para poder torcerla, así como usamos las torcedoras pequeñas. Por lo tanto, esa máquina nos sirve de gran utilidad para poder atender a las necesidades o a la demanda que se necesita actualmente acá en Paraguay. Por supuesto, previamente, los cables que utilizaremos ya pasaron por todos los procesos que ya conocimos. Aquí se fabricará un cordón compuesto de 3 gruesos cables. Esto será nuestra materia prima y cada uno en su bobina correspondiente. En un gigantesco rotor y con ayuda de una grúa, el operario va colocando las diferentes bobinas. Una vez listas, se accionan los comandos y comienza a girar velozmente. En esta pieza ubicada en la parte frontal, que cuenta con orificios por donde pasa cada uno de los cables, se van torciendo uniformemente. Más adelante, otro mecanismo los va presionando entre sí, dándoles la adecuada consistencia. A partir de ahí, el grueso cordón ya formado sigue su curso pasando por 2 enormes rodillos tensores hasta llegar al bobinador automático. Allí es enrollado a una enorme bobina de madera con el metraje y peso establecidos por el cliente. Finalizado el proceso, y al igual que los demás productos, solo restará trasladarlo hasta el depósito de productos terminados. Explícanos sobre la parte del control de calidad de cada área. Cabe mencionar que cada sector, desde la recepción de la materia prima hasta culminar lo que es
la producción de cables, tenemos en cada sector un estricto control de calidad, en donde se tiene herramientas y maquinarias y personas destinadas y capacitadas para eso, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, nosotros cuidamos mucho nuestra calidad y el producto que va posteriormente al consumidor final, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esos cables que salen fallados? Automáticamente el personal calificado los separa y entra en un análisis previo del por qué ocurrió para hacerle seguimiento, para no volver a cometer los mismos errores, ¿verdad? Eso se deja a un sector donde dice productos no conformes y se deja para desecho, ¿verdad? El caso de Condel Fundiciones Sociedad Anónima y Cables Condel S.A. representa un ejemplo paraguayo de iniciativa empresarial eficaz para aprovechar las ventajas de nuestro país en materia tributaria y de capacidad energética para desarrollar negocios. En este caso, se comprueba la potencialidad del producto nacional en rubros no tradicionales, mediante la generación de acuerdos entre empresas paraguayas y extranjeras basados fundamentalmente en la confianza y la eficiencia. Y espero que al igual que nosotros hayan disfrutado del programa de hoy. Nos vamos con la promesa de reencontrarnos en 7 días más con una nueva entrega de qué y cómo se hace. Siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por DISA Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos,